que causa curiosidad es que la base comercial no habla de la transformación del Estado, sino habla de la transformación de la nación. ¿Qué opinión merece al respecto para el doctor Carlos Guevara ese inciso, ese particular específicamente? ¿Es un tema de semántica o tiene alguna explicación? Bueno, bajo el punto de vista jurídico, definición de nación y Estado son dos elementos diferentes. La nación es un concepto jurídico y Estado es un concepto sociológico, ¿no? El Estado está compuesto o está conformado por el territorio, el pueblo, que en un momento dado convive dentro de un espacio territorial, y la formación jurídico-política que se haya podido dar en un momento dado. Sí, efectivamente tiene una distinción muy amplia, una diferencia importante. Una cosa es la nación y otra cosa es el Estado. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo hago la modificación del Estado, entonces yo puedo modificar lo que ha sido nuestra tradición, es decir, nuestra tradición democrática, en el sentido de señalar que nosotros podemos transformarnos en una cosa diferente a lo que hoy tenemos del Estado social de derecho y de justicia, que es como se ha venido propugnando en esta Constitución del 99 y como ha sido nuestra tradición jurídica desde que te digo, nacimos como nación, en el sentido de que tenemos siempre un Estado social y un Estado de derecho. Entonces, pueden existir allí ciertas circunstancias que pueden darle a la Asamblea Nacional Constituyente, si eventualmente ella pudiera ser electa, si eventualmente ella pudiera ser conformada y si eventualmente ella pudiera sacar un producto jurídico final, que puede, pues, la constituyente hacer algunas cosas que no estamos de acuerdo. Pues. Lo cierto es que venimos entonces haciendo un recuento de lo que estamos abordando con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente en Consejo de Ministros, que comenzó con muchas dudas, con muchas incertidumbres, con muchas cosas oscuras. Exacto, precisamente por la distinción entre iniciativa y convocatoria, un salto, ¿verdad?, que así se considera por parte de un sector de la sociedad, que la omisión de un referendo consultivo, y ya estamos entonces con unas bases comerciales que han sido consignadas ante el Consejo Nacional Electoral, en donde ahora hay unas modificaciones de estas bases comerciales, y que cuando nos metemos dentro de esas bases comerciales nos encontramos también con una cantidad de elementos que siguen trayendo duda y confusión en medio de todo este clima. Por ejemplo, el tema de los 545 constituyentistas que se establecen, en donde hay unos por representación territorial, otros por algunos otros sectores, y que definitivamente pues continúan de una u otra manera, por decirlo de manera coloquial también, empastelando este asunto, porque es difícil quizás de entender para toda la población, ¿no? Aunado a ello, doctor Carlos Guevara, me gustaría abordar, le dije que tenía dos preguntas respecto a la constituyente, ya debo hacer la segunda, pero para quienes se están uniendo a la audiencia en este momento, estamos hablando con el doctor Carlos Guevara, quien es abogado especialista en materia electoral, y asimismo estamos dando la bienvenida a quien se incorpora en este momento a nuestro debate que vamos a estar fomentando esta tarde, y para ello damos también la bienvenida al licenciado Jan Mayora, quien es dirigente político del partido Voluntad Popular. Bienvenido, Jan, buenas tardes. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Eli. Bueno, seguimos acá, Carlos. Quiero hacerte también una pregunta respecto al tema de la Asamblea Nacional Constituyente y respecto a esta base comercial que ha sido modificada respecto a la convocatoria de un referendo aprobatorio sobre de la Constitución que derive de esta constituyente. Pregunto yo, el poder constituyente no está supeditado al poder constituido. Es decir, las bases comerciales no tienen por qué regular la integridad del proceso constituyente. ¿Es viable, doctor Guevara, y corrígame aquí en la apreciación que yo puedo tener al respecto, es viable y es factible que de pronto instaurada la Asamblea Nacional Constituyente diga, mira, no vamos a someter a referendo aprobatorio de la Constitución, sino que por el contrario se aprueba con la votación acá de las 3/4 partes de la mayoría, qué sé yo, lo que a la Asamblea Nacional Constituyente le provoque y le venga en gana, porque a su vez es un poder supraconstitucional, es el poder absoluto y puede hacer absolutamente todo? Es viable que esto pase y pase de nuevo entonces esta declaración del presidente Maduro a una falacia, a un juego ahí de ganar tiempo o sencillamente de engañar al pueblo. ¿Qué opinión merece al respecto? Bueno, obviamente sí, eso puede ocurrir, porque al fin y al cabo uno de los elementos fundamentales que tiene la conformación dentro del derecho tradicional, los cuerpos colegiados, es la de poderse dar su propio reglamento, y precisamente al poderse dar su propio reglamento pueden fijar algunos lineamientos con respecto a lo que va a ser su producto final de esa constitución, y eventualmente pueden señalar que no es necesaria la aprobación del texto que ellos saquen. Fíjate, vamos a hacer dos cosas.
o vamos a ver, uno, bajo el punto de vista de lo que es el análisis de lo que es el procedimiento mismo, bajo el punto de vista filosófico, y otro bajo el punto de vista histórico. Bajo el punto de vista filosófico de lo que es una norma. Una norma, cuando es el producto que da un cuerpo llamado a tener esa legalidad para poderlo dar, debe de tener dos elementos. Uno, el principio de lo que es de legitimidad, y el principio de legalidad. La legitimidad es que el cuerpo receptor de la norma asuma que la norma que se ha dictado es justa, es adecuada y es exequible, es decir, yo estoy convencido que esa ley me va a favorecer y puedo asumirla como tal. Ese es el elemento formal que debe tener el cuerpo social que va a recibir la ley. Cuando una ley no tiene, o una norma no tiene la aceptación del cuerpo social receptor de la norma, entonces el cuerpo social busca la manera de evadirla, busca la manera de ver cómo la controvierte, cómo la rechaza. Y la otra es el principio de legalidad, es decir, si la legalidad que está dictándose cumple con los elementos formales, es decir, el cuerpo que la dictó tiene la capacidad para hacerla, se dictó dentro de los principios constitucionales o legales que tenemos establecidos dentro de la sociedad, y si esa ley está cumpliendo con lo que son los requisitos formales para hacerla. ¿Qué le sucede con este proceso constituyente? Este proceso constituyente ha venido teniendo un rechazo bastante importante de la población, por eso es que hemos tenido estos 60 y tantos días de protesta, hemos tenido un saldo lamentable de personas que de una u otra manera adversan esta norma, y que obviamente el fallecimiento de un venezolano nos ha venido teniendo. Es decir, hay una resistencia del cuerpo social a la aceptación y a la forma en la cual se ha venido presentando eso, lo cual entonces hace suponer que ese producto final, ese producto jurídico, ante la eventualidad que se pudiera darse, pudiera no tener el consenso social y pudiera tenerse una norma que tenga ilegitimidad, y que en vez de solucionar un problema como lo ha planteado la base comicial, o como lo pretende plantear el Ejecutivo o el que tiene la iniciativa, en vez de generar una solución, va a generar un problema mayor. Entonces ese es el problema que hay que analizar a lo que dijo el punto. Ahora vamos a verlos al punto de vista histórico. Nosotros tenemos una larga historia constitucional. Carlos Guevara, hicimos esta primera interpretación. Me gustaría también darle, antes de abordar el tema histórico, seguir abordando el tema jurídico, pero contrastarlo con el tema político, porque es un problema político que aborda, y para ello pues me gustaría también escuchar la postura del licenciado Jen Mayora, a quien pues damos nuevamente la bienvenida acá a los estudios Hablando en Serio, dirigente de Voluntad Popular. Bienvenido nuevamente, Jan. ¿Y qué opinión merece lo que venimos acá disertando y la postura que ha fijado el doctor, más que fijado, ilustrado desde el punto de vista técnico y jurídico, el doctor Carlos Guevara respecto a la Asamblea Nacional Constituyente? Y vale acá mencionar qué postura hoy fija Voluntad Popular, toda vez que esta tolda política fue una de las principales que habló precisamente de una Asamblea Nacional Constituyente, y hoy pues se está tornando de una u otra forma realidad esa Asamblea Nacional Constituyente, o esa convocatoria, o esa iniciativa que ustedes propusieron. Adelante, Jan. Sí, bueno, buenas tardes, doctor Carlos, y a todos los que nos oyen. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que es muy evidente que la iniciativa, o todo lo que es la promoción de esta constituyente, está enmarcada en actos constitucionales. Yo creo que nuestro país no necesita otra constitución sino al respeto de la que tenemos, y lamentablemente no se ha cumplido el respeto de la constitución. Un ejemplo, lo que vivimos hoy en las calles cerca de aquí de la radio. Fue muerto un joven más de 17 años. Yo vengo de la clínica El Ávila, donde fue ingresado. Fue desgarrador escuchar a la madre solicitando ver a su hijo, que fue reprimido por las fuerzas policiales. Entonces yo creo que desde el inicio ya estamos viendo las cosas mal, y yo no creo que de verdad sea necesario una reforma o hacer una nueva constitución cuando la que tenemos está enmarcada en principios, en valores en su momento, y que lo que ha tenido es que no se ha respetado esta constitución. Desde Voluntad Popular nosotros no respaldamos esta constituyente, porque creemos firmemente que hay que respetar. Acá hay otros propósitos y voluntades políticas que se pueden generar desde el Estado para solucionar la crisis que vivimos en nuestro país. Voluntades e intenciones o esa voluntad política que no quiere tener el Estado, el que no quiere tener el régimen. Su interés, todos lo sabemos,
es aferrado al poder, muchos que creen que, bueno, que saben que van a ir presos por todos los crímenes que han cometido, por el narcotráfico, por muchas cosas que están pasando. No es un secreto para ninguno de los que estamos en esta mesa, porque somos venezolanos y vivimos todo día y sabemos lo que está pasando en nuestro país. Es bien importante que nosotros podamos ser partícipes de un proceso que está viviendo nuestro país. ¿Y cuál es ese proceso? Yo siento que el proceso es llamar no solamente a la reflexión, sino al stop, a parar de todo este tema de represión y del cómo se está manejando de manera descabellada el irrespeto a la Constitución. No es solamente un poder, no es solamente otro. Hay gente que me preguntaron en estos días, bueno, pero al menos ya tiene la fiscal a su lado. Yo les dije, es que yo no quiero que la fiscal esté a mi lado. O sea, yo no quiero que la fiscal en una marcha se presente con una franela blanca y que todo el mundo le abra paso y le diga, qué bueno que llegaste, eres una heroína. No, yo quiero que la fiscal cumpla con su rol institucional. Si en las investigaciones caen gente de oposición, cae gente del oficialismo, pero que cumpla, porque ese es su rol, es institucional. Igual le decimos al defensor del pueblo, igual le pedimos al TCJ. Creo que hay que hacer unos avances que en las próximas horas la Unidad Democrática lo va a pronunciarse sobre la nueva manera de la protesta, la nueva escalada, la nueva visión que se le va a dar a la protesta. Así es, bueno, aquí estamos haciendo, cuando ya el reloj indica 6:41 minutos de la tarde, un balance y una combinación de elementos, porque el tema jurídico, pues por supuesto, y su interpretación es básico y vital para poder tomar las decisiones políticas, ¿no? Porque decisiones políticas y posturas políticas que hoy están generando o que hemos visto como producto de la agenda que se ha llevado en la calle, pues hemos vivido casos verdaderamente dramáticos donde ya van más de 60 y pico de muertos, 68 fallecidos, en el día hoy 68 que se cumple de la protesta. Disculpa, 65 con 68 días de protesta. Es correcto. Entonces, sin embargo, la postura siempre ha sido para la calle, esto no va, es inconstitucional. Entonces, quizás conocer un poco también la postura desde esa interpretación política sigue justificando ante el escenario que estemos la postura de seguir en una agenda de calle que ha cobrado tantas vidas en todo este tiempo. ¿Cómo lo están interpretando y cómo lo están viendo? Y quizás que nos puedas adelantar acerca de qué giro puede tomar la manifestación frente pues ante la inconformidad producto de las decisiones que el Estado ha ido tomando y que está llevando adelante en este momento. Sí, bueno, cuando tú escuchas a la gente en la calle, la gente te dice que no quiere dejar la calle. O sea, yo creo que ahorita nosotros como dirigentes políticos podemos decir en un momento, hasta este momento lo dejamos, y yo creo que la gente nos va a pasar por encima y va a decir, ¿sabes? Yo no quiero, porque la gente vive una profunda crisis, no solamente económica, alimentaria, de salud, y que quieren salir de esta crisis. La mejor manera que ven es la protesta, una protesta pacífica. Se ha demostrado en estos 68 días de protesta, donde han habido protestas que no ha habido represión, es porque la represión comienza del lado de ellos. Por ejemplo, hoy en Nueva Esparta lograron los dirigentes políticos llegar a la sede del Consejo Nacional Electoral, entraron, tuvieron su conversación con las autoridades y no hubo ningún acto de violencia. Así mismo es. Eso lo que pasó en el Canal 8 el día viernes. Yo he estado en la punta de una marcha en la autopista con un megáfono hablándole a la Guardia Nacional y ellos sin media palabra empiezan a lanzar bombas. O sea, y es bomba y es perdigón, y bueno, fue afectado el miércoles 24 un impacto de bala en el brazo, en la altura de Bellomonte. Pero más allá de eso, la agresión, la represión, la manera brutal con que actúa son de los cuerpos policiales, de la Guardia Nacional y la Policía Nacional. Entonces, la gente a la final de cuentas no va a querer salir de la calle, porque siente que esa es la única manera de poder salir de esta crisis. Yo creo que como nosotros nos estamos replanteando el tema de la lucha desde la Unidad Democrática, también el gobierno tiene que replantearse de cómo hacemos para salir de esta crisis. Ya Mayora, dirigente político de Voluntad Popular, 6:43 de la tarde. Dejamos también un tema al aire respecto a la constituyente para retomar otra vez y analizar un poco, volver al aspecto técnico con el aspecto histórico de la misma y pues las consecuciones que ha tenido las constituyentes y todas las implicaciones que el doctor Carlos Guevara, a quien también tenemos acá en los estudios, nos venía comentando. Pero antes me gustaría ya, como dirigente,
de la tolda Voluntad Popular. Me gustaría saber cuál es el llamado, muy rápidamente, 6:44 de la tarde, que le haces en este momento a quienes están en las calles, quienes están protestando. Comentábamos hace unos minutos cuando llegábamos acá a la estación que hemos visto cómo se están muchas veces tergiversando lo que empieza a ser una concentración pacífica y termina siendo una destrucción de paradas, de elementos públicos y privados, que lo que hacen es atentar contra la tranquilidad y contra el mismo beneficio de quienes hacemos uso a veces del transporte público, el transporte colectivo. ¿Qué llamado hace en ese particular a las personas que se prestan y de momento se desborda el carácter pacífico de las concentraciones? Sí, bueno, ciertamente nosotros tenemos un carácter pacífico de la protesta. Si algo tiene el gobierno son los infiltrados, y eso es real. Y le voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos a nuestro hermano Jorge Machado, profesor universitario, licenciado en filosofía. Él solamente él tenía un megáfono, empezaba a coordinar el tema cuando estaban lanzando las bombas, cuidado, vamos para abajo, y el ministro Reverol muestra un video donde dice cuál es la acción violenta que comete el profesor y nuestro hermano Jorge Machado, y ese video es filmado en un teléfono celular en toda la línea, como quien dice la línea de fuego, donde están los muchachos con los escudos. Quiere decir que hay un muchacho con un escudo que está filmando, es un infiltrado, hermano. Entonces, hay muchas de las acciones que están cometiendo en la calle, que se escapan de la manera pacífica, pero son infiltrados ellos mismos. Ya, en ese sentido, van 2 días ya que se coloca en cadena nacional un video donde se muestra pues unas gráficas bastante sanguinarias, diría yo, con una actitud que se tomó contra una persona que protestaba también por acá por las adyacencias de Plaza Francia, donde resultó prácticamente quemado y asesinado y murió el día lunes. Entonces, que quiero hacer acá una mixtura, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista político, a escuchar al doctor Carlos Guevara cuál es su postura desde el punto de vista también jurídico al respecto, y posteriormente escucharte ya como dirigente político de Voluntad Popular. Doctor Carlos, me gustaría aprovechar su intervención en ese sentido, desde el punto de vista jurídico. ¿Qué derechos se están lesionando y cuál es el llamado que se hace para que dentro de ese derecho que se tiene a la manifestación no se estribe más bien en un acto de atropello a los derechos que pues son de otras personas que tienen también derecho a tener su libre pensamiento, a ser de tendencia política de cualquiera de los partidos que él elija? Bueno, fíjate, una de las capítulos que más enorgullece a los que fueron los constituyentes del año 99 y los que son, vamos a decir, los grandes defensores de este proceso que se empezó a dar bajo el punto de vista histórico desde el año 2000, que fue el proceso que encabezó el fallecido presidente Hugo Chávez. Cosa que uno le llama ahorita la atención, que son precisamente los llamados hijos de Chávez los que hoy destruyen lo que fue el modelo político que él diseñó en esa constitución del año 99. Ese capítulo es el capítulo referente a los derechos humanos. Entonces, fíjate, el artículo 23 de nuestra constitución señala que todas las regulaciones y tratados, convenios internacionales en materia de derechos humanos forman parte de los denominados bloques de la constitucionalidad, es decir, que están inmersos dentro de la constitución y que son de aplicación inmediata y preferente dentro de la constitución. ¿Qué nos hemos encontrado? Nosotros tenemos el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el cual garantiza uno de los derechos humanos fundamentales, el derecho a la protesta cívica por parte de los ciudadanos ante una norma o ante una ley o ante una acción que ejerce el poder en un momento dado en una sociedad. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos señala que toda manifestación es de naturaleza pacífica, debe ser permitida. ¿Qué sucede? Nosotros encontramos a voceros de diferentes lados. Por ejemplo, nos hemos encontrado un alcalde que llega y dice: al municipio Libertador no ingresan porque a mí no se me da la gana, cosa que es una violación del derecho humano fundamental, el derecho a la protesta, que no solamente está concebido allí en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, sino en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y en la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, de las cuales Venezuela, como parte integrante del bloque internacional, son leyes de la República, son de aplicación preferente y son de los baremos. ¿Qué nos hemos encontrado? Por ejemplo, el artículo 68 de nuestra Constitución dice que no está permitido
el uso de armas de fuego y de sustancias tóxicas para a una protesta pacífica. Lo que se señala que ha habido protestas o ha habido marchas como la que hubo a la conferencia episcopal en Montalbán, la cual atravesó toda la ciudad, pasó por lugares estratégicos, vamos a llamarlo así, que inclusive entre un decreto que dictó el presidente Chávez, recordando lo que nuevamente de determinada zona de seguridad, pasó por enfrente de la Comandancia General de la Guardia Nacional, pasó por delante del SEBIN, pasó por delante del helicoide, pasó por delante y no sucedió nada, ¿verdad? Es decir, y la semana pasada hubo otra en la que fue a otra zona de seguridad, como es el Canal 8, en la cual no pasó nada. Bueno, lo cual significa que sí hay la posibilidad de que pueda haber un acuerdo de las personas en ir a otro lugar, porque es un derecho de los ciudadanos ir a él. Entonces nos hemos venido encontrando con que, en el día de ayer, hay un video que circuló profundamente por las redes sociales de unos funcionarios del CONA utilizando sus armas de fuego, disparando al aire o disparando al aire de los pulmones de alguien o disparando al aire de una manera normal, como si estuvieras en un momento en el cual se estaba a un grupo de ciudadanos que estaban dentro de un centro comercial. Eso es delito. Eso fueron identificados, inclusive por alguna razón apareció la hoja de servicio en la cual está, y hoy al día de hoy esos funcionarios no había ningún funcionamiento por parte de su línea de mando. Hay una de las cosas que tiene la estructura militar es que hay una línea de mando perfectamente coherente, es decir, hay un rol de servicio, hay un rol de operaciones, es decir, un funcionario no puede salir a la calle con un armamento orgánico, como se le denomina, un armamento oficial, a cumplir una función sin decirle a su superior para dónde va y qué es lo que va a hacer. Es decir, usted cuando un funcionario policial o un funcionario militar saca de las instalaciones del Comando Regional número 5 de Caracas, saca de las órdenes de un general, saca equipo, saca material, saca personas, esos están determinados a una zona exclusiva, una zona claramente señalada. Es como si estuviésemos frente a un trato discriminatorio de las normas, de las leyes, de los procesos y de todos los temas. Entonces aquí, por ejemplo, fíjate, en el caso de lo que ocurrió con el joven fallecido en la Plaza Altamira, este muchacho Pernalete, el cual se habló que sí o no con respecto a... Se tiene determinado, y la ley en eso tiene un elemento para señalar cuáles fueron el cuerpo o el grupo de funcionarios militares o funcionarios de la Guardia Nacional que estaban allí presentes, y para eso la norma señala la denominada responsabilidad correspectiva, es decir, cuando yo no puedo individualizar quién es que le corresponde a todos. Entonces esos funcionarios, en vez de haberlos puesto a la orden del Ministerio Público para que el Ministerio Público pueda cumplir con sus obligaciones institucionales y legales, pues no, son guardados, son reservados, son escondidos, no se señala y no se colabora. Entonces es encontrar con que la norma es para mí, pero la norma no es para el otro. Entonces, desafortunadamente tenemos un conflicto que tenemos que salir de él. Quiero, para irnos actualizando sobre lo que está ocurriendo en este momento, que bueno, ya, como hemos dicho aquí, el fallecimiento del joven Neomar Lander, de 17 años. Lo interesante es que desde la cuenta oficial del Tribunal Supremo de Justicia ya se indica que el Ministerio Interior de Justicia dice que el fallecimiento se debe a que le estalló un mortero casero en el pecho, mientras que los políticos dicen que fue un impacto de lacrimógeno. Sí, yo quiero hablar sobre ese tema porque hay un video, de hecho lo coloqué en mis redes sociales, y lo coloqué ahorita en mis redes sociales, donde es impactado directamente por la Policía Nacional Bolivariana. Una bomba lacrimógena, cae él directamente en el piso, lo recogen dos muchachos, se lo llevan y hay el charco de sangre en el lugar donde quedó el muchacho de 17 años. De verdad es muy irresponsable y vemos la manera desmedida, no solamente de mentirle al país, sino de cubrir a unas personas que son homicidios. Entonces, yo creo que, retomando la pregunta que me hiciste, yo no justifico ninguna muerte, porque lamentablemente esa persona que fue quemada no avalo eso. Mi lucha es no violenta, mi lucha es por un mejor país, y eso no me construye a mi país. Pero la manera desmedida con que están trabajando las fuerzas policiales lamentablemente genera esas reacciones como la acabamos de ver ahorita aquí a media cuadra de tu lugar. Hay 2 camiones quemados, o sea, incendiado la sede del Sarén. O sea, entonces lamentablemente son acciones que a lo mejor algunas son propiciadas por algunos muchachos que son pagados, porque hay muchas cosas que están pasando aquí que lamentablemente le llegan a uno de diferentes bocas,
y que son bocas que no son conocidas, y entonces tú dices, algo está pasando. Aquí me han dicho que hay funcionarios de la Guardia Nacional, altos funcionarios generales de la Guardia Nacional, que se colocan en las adyacencias de Rosales, en algún lugar que no voy a decir el nombre, a esperar que a 5 o 6 de la tarde le llevan jóvenes y los extorsionan. Y le dice, te presento en Fiscalía Militar, y si no te presento en Fiscalía Militar es porque me estás pagando, y no son sumas en bolívares, son sumas en dólares. Eso está pasando. Denuncia que sería interesante también formalizar ante los órganos competentes para sentar un precedente. Claro. Jan Mayora, escuchamos a Jan Mayora, dirigente de Voluntad Popular. También compartimos con el doctor Carlos Guevara, quien es abogado especialista en materia electoral. Son las 6:54 de la tarde, estamos ya llegando al final de nuestro programa, pero vamos a ir rápidamente a dar un recorrido por las principales tendencias informativas a esta hora, sobre todo la red social en Twitter y algunos portales web. A esta hora, 6:54 de la tarde, vamos hacia nuestro próximo segmento. Flash informativo. Bueno, vamos a estar acá rápidamente en el flash informativo. Estamos viendo acá que en este momento se está llevando a cabo una rueda de prensa por parte de la rectora principal del Tribunal Supremo del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, donde está dando un balance acerca de la cantidad de constituyentes que ya han sido postulados. Van 79 postulados validados ya hasta que pues sean electos. Estos 79 candidatos son correspondientes a nivel sectorial. De los 173 que se deben elegir de acuerdo a la distribución que estableció las bases comiciales. Así es. Pablo, vamos a ir rápidamente hacia nuestras tendencias principales en Twitter. También acá informando que estamos con el doctor Carlos Guevara, abogado especialista en materia electoral, compartiendo asimismo con el licenciado Jan Mayora, dirigente político de Voluntad Popular. Pablo, ¿qué tenemos a esta hora en el Twitter? Vamos a ver cuál está marcando la primera tendencia. Neomar Lander está ocupando la primera posición. Neomar Lander, no tengo acá el acceso a internet rápidamente, pero creo que es el joven correcto, el joven de 17 años que acaba de perder la vida en Chacao, producto pues de algún impacto. Vamos a esperar el pronunciamiento oficial, aun cuando ya Jan Mayora ha emitido algunos pronunciamientos al respecto. Sin embargo, esperemos la verificación oficial. Así que Neomar Lander está ocupando la primera tendencia en este momento. Así también está en este momento en el segundo lugar el numeral o la etiqueta Chacao, producto de que ha sido el municipio en donde se ha desarrollado todo este escenario de protestas el día de hoy, en donde ha dejado el saldo de un fallecido hasta lo que conocemos en este momento, el incendio de la sede del Sarén en la Castellana y de aproximadamente 3 camiones que se han incendiado en la avenida Francisco Miranda. Y ya finalizando acá rápidamente, vamos a dar un vistazo muy, muy somero. El tercer lugar lo ocupa el hashtag Firma Constituyente, a propósito de lo que veníamos hablando con el doctor Carlos Guevara, con el licenciado Jan Mayora también, y a propósito de las declaraciones que está dando en este momento Tibisay Lucena, que acaba de concluir, por cierto. Winston Vallenilla está haciendo también tendencia a esta hora, y ya con esas tendencias nos despedimos, llegando acá al final de tu programa Hablando en Serio, y dándole las gracias al doctor Carlos Guevara, al licenciado Jan Mayora. Me gustaría que en 15 segundos nos den un mensaje a la ciudadanía. Doctor Carlos, la palabra suya. Bueno, uno de los elementos básicos que tiene todo proceso electoral es conocer con certeza cuál es la base electoral sobre la cual se va a medir el porcentaje de firmas. Fíjate, en este caso no conocemos ni cuánto va a durar la Asamblea Nacional Constituyente, ni cuál es la base que se va a utilizar, el registro electoral que se va a utilizar para medir cuáles son los constituyentes sectoriales y cuáles son los constituyentes territoriales. Bueno, muchas gracias, doctor Jan Mayora. Rápidamente, ¿cuál es el mensaje o el llamado final que nos hacemos antes de pedirnos? Sí, seguimos en la calle, seguimos en la lucha de manera no violenta, de manera pacífica, pero de manera contundente, porque lamentablemente la violación de los derechos humanos y las violaciones a la Constitución tenemos que defenderlas y defenderlas en la calle. Bueno, Jan Mayora, dirigente de Voluntad Popular, doctor Carlos Guevara, abogado especialista en materia electoral. Hemos llegado así al final de tu programa Hablando en Serio, 6:58 de la tarde. La invitación es a sintonizarnos de lunes a viernes, de 12 a 2:30 del mediodía, los días miércoles, compartiendo con ustedes a las 6 de la tarde. Llegamos a ustedes. Cortesía de H&H Asociados, escritorio jurídico, especialistas en derecho civil, mercantil, laboral, tributario y agrario, donde ver los resultados es lo que vale. Contáctalos a través de los números telefónicos 0212-577-9024
1420 AM presentó Hablando en Serio con Elio Herrera Convit y Paulo Méndez. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. Les habla el diputado Omar Ávila. En la Venezuela de hoy, además de ser uno de los 3 países más inseguros del mundo, cada día aumenta el número de personas comiendo de la basura. Colas para todo y todos, y una agonía para conseguir medicina. Las consecuencias de esta crisis son la desnutrición y las enfermedades que debilitan nuestra sociedad. Desde Unidad Visión Venezuela proponemos convocar a un